una bendición, amén. Dios honra la fidelidad. En esta mañana de eso vamos a hablar, en nuestra predicación. Tenemos, siempre que estamos de pie, no estamos postrados en cama, tenemos que buscar la manera de ser fiel a Dios, porque Dios es fiel, amén, y siempre ha sido fiel. En esta mañana preparé algo que le ha puesto por título: la fidelidad de Dios en nuestro desierto, amén. ¿Cuántos saben que tenemos un desierto? Cada cristiano, amén, de una u otra manera. No venimos, amén, de Egipto para atravesar el desierto de Canaán, para llegar a la tierra prometida, pero sí tenemos un desierto que atravesar, amén. Muchas veces obstáculos en la familia, enfermedades, cosas que pasamos, pero Dios sigue siendo fiel, amén. Así como Él fielmente estaba con el pueblo de Israel saliendo de Egipto, lo guiaba de noche y de día, amén. No le faltó nada al pueblo hasta llevarlo al lugar donde tenían que llegar. Sí, entendiendo lo que sí lograron alcanzar, llegar, porque muchos se quedaron por su actitud, por su forma, amén, de actuar. Muchos se quedaron allí, dice la palabra de Dios, que fueron muertos en el desierto porque no obedecieron lo que la palabra de Dios o lo que Moisés le decía que venía de Dios. Pero en esta mañana quiero que usted esté pendiente a esta predicación para que pueda entender lo que vamos a hablar. Tenemos nuestra escritura que se encuentra en Deuteronomio capítulo 2, Deuteronomio 2, en su versículo 7. Vamos a leer en esta mañana Deuteronomio capítulo 2. Vaya buscándolo ahí, el pasito. Gloria a Dios. Es en vivo, amén. Deuteronomio capítulo 2, versículos 7 y 8. Vamos a estar leyendo. Gloria a Dios. Esperemos que esto pronto pueda pasar y que nosotros podamos, como le estaba diciendo, reunirnos una vez más con nuestros hermanos, estar en la iglesia haciendo algo para Dios, amén. Pero como dice el pastor Franklin, tenemos que sacarle lo mejor que podamos a estos malos tiempos, amén. Poner nuestra fe, seguir apoyando y seguir avanzando, amén. Vamos a la escritura en Deuteronomio capítulo 2, versículo 7, dice de esa manera: pues Jehová Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que anda por este gran desierto, esto 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Dice el versículo 8. No vamos a dejarlo ahí. Versículo 7 solamente leemos. Amén. Vamos a volverlo a leer una vez más. Dice: pues Jehová Dios ha bendecido en todas obras de tus manos. Él sabe que anda por este gran desierto 40 años. Jehová Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Vamos a orar en esta mañana. Dios, amado Padre, en esta mañana ante ti nos presentamos dándote gracias una vez más por darnos la oportunidad de estar unidos en este lugar. Dios, te pedimos, Señor, que bendiga a cada persona que vamos a compartir estas palabras. Dios, lo que están escuchando alrededor, Dios, que tú traigas, Dios, una conexión de tu espíritu, Dios, y traiga convicción y puedan creer en tu poder, Dios, en este día. Te damos gracias por cada persona presente en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice un fuerte amén. El pueblo de Dios dice un fuerte amén. Gloria al Señor. Si usted puede ver ahí la palabra de Dios hablando, dice que Dios ha bendecido, amén, la obra de tu mano en todos estos tiempos de desierto. Si lo traducimos a este momento, a este día de hoy, no diríamos 40 años, sino en esta cuarentena. Dios ha bendecido todas tu día, como escuchamos de las hermanas el domingo pasado.
ninguno de nosotros hemos quedado, amén, sin lo que necesitamos durante estos días difíciles. Dios ha estado ahí, amén, con nosotros en cada uno de estos días. No sé cuántos ustedes estaban preparados para esa cuarentena, pero eso fue algo que llegó de repente. Yo nunca había escuchado de una cuarentena. Cuando yo escuché hablar de vamos a tener una cuarentena, vamos a entrar en la próxima semana a una cuarentena, yo decía, ¿será un lugar donde van a llevar a todas las personas y ahí nos van a dar comida o algo? Yo no sabía lo que era cuarentena, amén. No sé, algunos de ustedes. No, yo tampoco sabía ni. Según dice la gente de Dios, o la persona por ahí del mundo, dicen que es la primera vez que una enfermedad azota el mundo entero, la cual ha paralizado todos los trabajos, todos los movimientos, y han tenido que hacer este tipo de cosas, cuarentena. Amén. Amén. Si usted puede ver, amén, en estos tiempos difíciles, yo no sé usted, pero fue de un día para otro. Yo estaba en mi trabajo y cuando estaban hablando de cuarentena, la gente estaban hablando y yo decía, ¿qué sería eso? Y estaban diciendo, ya vamos a entrar en cuarentena la próxima semana, en los próximos días. Y yo decía, bueno, pero en verdad ninguno de nosotros estábamos preparados. No sé si algunos tenían 10,000, 15,000 abajo del colchón y enfrentó la cuarentena, pero en verdad yo no lo tenía. Y cuando nosotros, amén, tuvimos que quedarnos en casa, el jefe mío me dijo, llévate esta quincena adelante para que compre algo, vayan comprando algo. Y cuando escuché que decía en la cuarentena era que usted no podía salir y los supermercados estaban abarrotados de gente, teníamos que comprar, yo dije, bueno, si es así la cuarentena, creo que no tengo para soportarla, pero en verdad Dios ha venido supliendo, amén. Amén. No nos ha faltado nada, como decían las hermanas, y yo creo que a ninguno de ustedes le han faltado, porque Dios es fiel. Y dice aquí la palabra de Dios que en el desierto, durante todos sus días, su tiempo en el desierto, esa gente no pararon de comer. Y escúchame, cuando ellos se quejaban por la comida, Dios del cielo no le mandó un saco de pan de agua de esos secos que ya no se podía masticar, sino Dios vio la necesidad de esos hombres, de esa gente, ese pueblo de Dios, y le mandó pan del bueno. Dice la palabra que el maná es comida de los ángeles. Usted se imagina, en la tendencia de los hombres, no sé si usted le ha dado mente, pero cuando usted va a un lugar que la gente le dicen, coja lo que usted crea que vaya a necesitar, siempre el hombre quiere coger una porción más, por si acaso. A esa gente del pueblo de Israel le dijeron, Moisés le dijo, coja la cantidad que usted vaya a necesitar para usted y su familia. Y algunos llevaban 3 y 4 sacos y iban tan activados que no podían ni caminar. Y dice la palabra de Dios que lo que guardaban al otro día amanecía dañado. Eso era una manera que Dios muestra su fidelidad, que Él te muestra que aún no teniendo para el día de mañana, Él te vas a suplir. Cuando Él te dice, por ejemplo, nada más coja para el día de hoy, o lo que tú tienes va a ser para tú aguantarte en esa cuarentena, en esta quincena, es porque en la otra quincena Él tiene la manera de suplir tu necesidad. Amén. No sé si usted me está entendiendo, pero Sí, amén. cuando Dios sacó al pueblo de Israel, lo llevó al desierto, dice los estudiantes, los que estudian la Biblia, las historias, que el camino de Egipto a la tierra prometida solamente ellos lo podían hacer en 2 semanas. 2 semanas, vamos a decir que son 15 días. En 15 días el pueblo de Israel podía salir de Egipto, caminar y llegar a la tierra prometida. Pero escucha lo que pasó allí. 40 años en el desierto. Algo que podían hacer en 15 días y lo tuvieron que estar 40 años. Ahora, ¿qué pasó allí? Me preguntaría, y usted se preguntaría, ¿qué pasó? La desobediencia de la gente. La gente, amén, no se somete. Si usted ve en los supermercados allá afuera, dice la gente, a 1 metro de distancia, y usted le ve 1 pulgada de distancia, todo el mundo ahí, esperando para poder entrar. Y usted, amén, se preguntaría, esa gente, es que no entiende, o que no oyen, o que ellos no escucharon. Es que la tendencia de los hombres, desde el principio, ha sido esta. Ahora,
Dios quería tratar cosas con esa gente. ¿Usted se imagina un pueblo en esclavitud, un pueblo que eran golpeados? Porque en Egipto ellos no di que trabajaban, le decían, no, tienen que hacer eso. Y el jefe se iba. Tenían látigo ahí, mientras iban trabajando, iban dándole latigazos, castigándolo, el sol caliente, y si usted desobedecía, lo llevaban a un lugar donde la piedra estaba más caliente y lo sentaban ahí, a latigazo limpio. Dios tenía que enseñar al pueblo a convivir juntos. Esa gente que trabajaban desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, luego para un lugar a cocinar, a comer y descansar para el otro día, imagínate. No sabían convivir juntos. Se odiaban entre ellos, sí. Usted se imagina un egipcio de esos, o uno de esos judíos, quillao, golpeado por el sol del día, y que usted se le acercara a buscar un poco de lo que él tenía ahí. Era un pleito. Dios estaba preparando todo eso para que esa gente se pudieran, amén, comprender, poder convivir juntos. Y eso fue lo que Dios hizo en el desierto. Ahora, muchos se quedaron, muchos murieron en el desierto, no soportaron la presión, desobedecían, amén, no captaron la regla de Moisés, y por eso muchos allí se quedaron. Dice la palabra de Dios que Dios fue fiel con ellos. Y la fidelidad de Dios, amén, tiene que ser, o es desde el principio hasta el final. Dios no ha cambiado, amén. Ahora, un hombre fiel, vamos a decir, por ejemplo, que usted tenga un jefe y que ese jefe sea un hombre fiel, un hombre puntual, un hombre leal. Ese hombre va a requerir hombres fieles, hombres leales y hombres puntuales a su alrededor. ¿Sí o no? Vamos a ir al mismo libro de Deuteronomio, el mismo capítulo, no sé, en el capítulo 8 en esta ocasión. En el capítulo 8, en el versículo 2. Disculpen. Deuteronomio 8, versículo 2. Vamos a decir, a ver qué dice ahí. Dice de esa manera: y acordará de todo el camino por donde te has traído Jehová Dios esto 40 años en el desierto. Dice, para afligirte, para probar tu carácter, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Dice el versículo, el mismo versículo dice, si había de guardar o no su mandamiento. Y dice el versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida, dice comida que no conocía tú ni tu padre, gracias hermano, ni tu padre la habían comido, para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, mas de todas palabras, de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Amén. Aquí no está diciendo Dios, está Dios hablando con el pueblo, diciéndole que Dios lo llevó al desierto, era para tratar con su corazón, para poner carácter, amén, en esos hombres. Quizá nunca habían escuchado o habían oído hablar de un compañerismo. Cuando hablaban de compañerismo, lo que hacían, lo que primero llegaban, llenaban su saco y se iban, y los últimos ya no alcanzaban nada. Pero Dios lo llevó al desierto para tratar con ese problema de su corazón, con el carácter, amén, de esos hombres. Y dice la palabra de Dios que aún los padres, los ancianos de esa gente habían comido de la buena comida que ellos probaron en ese lugar. Y imagínate, Dios aún así se quejaban. La gente decía,
Nosotros no aguantamos esto, no aguantamos esa hambre, no aguantamos, amén, tener nada más comer maná, comer de lo que nos están dando aquí. Nos recordamos, amén, como decíamos en el servicio pasado, de la cebolla de Egipto. Amén. Si usted se pone a imaginar lo que Dios hace, vamos a ver en Salmo capítulo 89, Salmo 89, en el versículo 8. Tenemos una escritura, el libro de Salmo 89, en su versículo 8 dice: Oh Jehová Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Amén. Dice que la fidelidad de Dios los rodea. Amén. O sea, usted ha escuchado hablar de los 24 ancianos que están alrededor del trono de Dios, los ángeles, la cual le hacen mandado a Dios. Esos hombres, dice la palabra de Dios, esos 24 ancianos están llenos de fidelidad. Amén. O sea, en su silla ahí donde están, nunca faltan, siempre están ahí. Cuando Dios lo necesita, ahí están. Los ángeles, cuando Dios necesita al ángel Gabriel, no tiene que mandar al otro angelcito a ver si está por la calle, si está por el colmado. Siempre está ahí. No más tiene que decir: ángel Gabriel, acércate que te necesito. Esa es la fidelidad, amén, que Dios busca de cada hombre y mujer de Dios, que ya estamos maduros en el desierto, ya hemos atravesado cosas de la vida, y Dios espera la fidelidad de cada uno de nosotros, amén. Y una de las cosas que podemos ver, que por mucho tiempo que usted esté, amén, en Egipto trabajando bajo el yugo de Faraón, usted no va a alcanzar esa pureza que Dios necesita. Amén. Usted necesita estar unido con el pueblo de Dios, necesita estar en la iglesia, necesita estar donde está la palabra de Dios para poder adquirir ese conocimiento, esa sabiduría y esa pureza que Dios necesita de cada uno de nosotros. Y en esta mañana Dios no ha cambiado. El mismo Dios de los 40 años, amén, de allí, del desierto, ese mismo Dios que está en esta cuarentena, dándonos la fuerza, dándonos lo que necesitamos para poder avanzar. Por eso usted escuchó las hermanas ahorita, el domingo pasado, diciendo que no le ha faltado nada. Y yo te aseguro, le decía yo a mi hermano Kelly, que después de todo eso vamos a hacer un servicio especial en la iglesia donde va a haber testimonio. Y yo te aseguro que una noche no va a dar para los testimonios que los hombres de Dios y las mujeres van a dar durante estos días, lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Yo personalmente tengo mi testimonio para ese día, para ese servicio especial. Y yo creo que ese día la hermana Dulce y la hermana Mayra me van a quedar chiquitos. Gloria a Dios, porque eso es lo que Dios hace, amén. Dios nos bendice, Dios nos da lo que necesitamos. Cuando somos fieles, amén, cuando somos personas leales, aún en los momentos difíciles, Dios no nos deja solos, Dios no nos ampara, amén. Dice la palabra de Dios que la misericordia, la fidelidad de Dios los rodean, están a todo su alrededor, amén. Y nosotros, amén, como iglesia tenemos sueño, tenemos promesa de estar un día con Dios, amén. Imagínese que usted no practique la fidelidad aquí en la tierra, aquí en la iglesia. Cuando le digan el servicio es a las 11, usted llegue a la 1. Cuando le digan los miércoles el servicio es a las 2:30 y usted llegue a las 5. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos una promesa de un día estar con Dios, amén. Y dice la palabra que ninguna cosa impura no puede ser entrada en el reino del cielo. O sea, por ser infiel nada más, impuntual, por ser una persona desleal, es posible que usted pase todo su tiempo en la iglesia y no llegue al cielo. Porque supongamos que alrededor de Dios, como acabamos de leer en ese versículo, están todos personas fieles, hombres fieles, ángeles, amén, que son personas 100%, y que Dios en el rapto lo arrebate a usted así infiel y llegue, ya va a empezar una cadena de contaminación. Ahí ya cuando Dios necesita un ángel de eso, ya va a tener que mandarlo a llamar ya,
en el desierto. Y cuando haga ese examen, bueno, alguien lo está contaminando. Amén. Y es algo que nosotros, amén, podemos practicar. No es difícil. Si esos hombres tuvieron 40 años en el desierto, y dice la palabra de Dios que por la fidelidad de Dios, por la promesa que le hizo, con el mismo vestido que salieron de Egipto, duraron 40 años en el desierto. La misma chancleta. Gloria a Dios. Los otros días estoy yo pensando, me dice, que me dice la niña mía, Ana, me dice, ay, tengo esos cabellos malos ya. No me dice, le está diciendo a su mamá. Y yo estoy diciendo, gracias a Dios que estamos en cuarentena. Gloria a Dios. 40 años, amén, esas mujeres de Egipto no tuvieron que molestar a su esposo por un vestido nuevo. No tuvieron que decirle, amén, a Moisés una chancleta nueva, una zapatilla nueva. De esas chinas que salen todos los meses, salen una clase nueva. Amén. Ahí está Kelly diciendo, si no fuera porque la cuarentena pudiera seguir. Amén. 3 meses sin el salón. Y alguna gente contenta. ¿Amén? Yo le decía a la esposa mía, mire, en estos momentos no se le paga a nadie, ni tampoco se compra nada. El que está descalzo se quedó descalzo. Gloria a Dios. 40 años, hermano. Si usted se pone a pensar, 40 años. Y el pueblo de Israel tenían con qué comprar. Dice la Biblia que ellos salieron con los sacos de oro. Salieron con unos asnos que no podían caminar. Hay una carreta que ellos iban empujando lleno de oro. Ellos podían comprar, pero Dios, mostrándole su fidelidad, tuvieron 40 años, una sola ropa. Ahora no sé si la lavaban entre el diario o algo. Pero 40 años, amén, la ropa no envejeció, amén, sus sandalias, todo duraron ese tiempo allí, 40 años. Todo porque Dios le prometió fidelidad, amén. Y Dios cumplió fidelidad con ellos. Después de entrar a la tierra prometida, quizá compraron algunos. Quizá algunos se quedaron con la misma, porque imagínense. Dice la palabra de Dios que muchos quedaron en el desierto, postraron allí, por no obedecer, por no escuchar, amén, la voz de sus líderes, por no escuchar quizá la regla, amén, que tenía sus iglesias. En Número capítulo 14, vamos a ver una escritura. Número 14, en el versículo 26, dice la palabra de Dios. Número 14, 26, dice de esa manera: y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmuran, dice, que murmuran contra mí, que murmura contra mí, la querella de los hijos de Israel, que de mí se quejan, dile, vivo yo Jehová, vivo yo, dice Jehová, que yo con vosotros, estoy perdido. Dice que yo con vosotros, vamos a volver a leer de nuevo. Dice el versículo 26, dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmuran contra mí, la querella de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Dice, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mi oído, así haré yo con vosotros. Amén.
dice la palabra de Dios que aún con el vestido, amén, como estábamos hablando, que no se le envejecía, con la comida, con el agua fresca, amén, saliendo de las rocas, usted sabe, conoce la historia, ni aún así el pueblo, amén, estaban conscientes de lo que Dios estaba haciendo. Estaban murmurando contra Dios, estaban quejándose, estaban diciendo: Señor, pero ¿cuándo vamos a salir de esto? ¿Cuándo vamos a volver a encontrar la misma vida que traíamos? ¿Cuándo vamos a volver a hallar cebolla, pepino de eso que comíamos allá en Egipto? Y dice la palabra de Dios que muchos de ellos murieron allí, no llegaron, amén, a la tierra prometida por su actitud. Amén. La actitud, amén, de muchas personas es la que lo tienes quizá en un lugar estancado sin avanzar, o avanzando poquitamente, lentamente, y no logra muchas veces alcanzar su destino, porque Dios no ama, amén, ese tipo de acción en la persona. Quizá en este día nosotros estamos pasando por este momento difícil, y Dios, amén, es para tratar con muchos de nosotros. Ahora mi pregunta es, después de esta cuarentena, después de estos momentos difíciles, ¿qué actitud nosotros vamos a tener? ¿Vamos a ser una persona, amén, un cristiano que vamos a mostrar otra cara? ¿Vamos a estar en todo, vamos a estar creciendo? ¿O vamos a ser una de esas personas que vamos a decir, no, por haber pasado esa cuarentena yo mejor me quedo, ya no voy a crecer más? Amén. ¿O vas a tomar una actitud de crecer, mostrándole a Dios por su fidelidad, por guardarte fielmente en todos estos días? Vamos a ser una persona que vamos a crecer en la cosa de Dios. Amén. Vamos a pasar a nuestro segundo punto. ¿Por qué al desierto y no directamente a la tierra prometida? Como estaba diciendo al principio, dice la palabra de Dios que en 15 días, o lo que estudiaron, ellos podían hacer ese trayecto de camino. Pero por su dureza, Dios lo tuvo ahí 40 años. Ahora, ¿por qué tuvieron que pasar en el desierto y no directamente a la tierra prometida? Ya vimos un poquito de lo que estamos hablando en este segundo punto. Dios tenía que tratar con esa gente, amén. Dios tenía que enseñarle a convivir, enseñarle, amén, a avanzar juntos, a enseñarle a reunirse, porque una de las cosas que no hacían allá en Egipto era reunirse, escuchar de Dios. Todo lo que escuchaba era del faraón. ¿Qué dirá faraón mañana? ¿Dónde nos mandará? A recoger paja o piedra o construir allí en la cañada. Todo lo que estaba en su mente era eso. Y dice la palabra de Dios que Dios lo mandó a sacar para llevarlo a un lugar, solamente allí tenían que adorar durante esos días, hasta llegar a la tierra prometida. Tenían tiempo de adoración, en comunión con Dios, y era todo lo que tenían que hacer. Y ellos ni así se sentían bien, amén. En esta mañana, quizá el propósito de todo lo que está pasando es para que muchos de nosotros recapacitemos y cambiemos, amén, de manera de pensar, crecer en áreas que no crecíamos, pensar en cosas que no pensábamos y hacer algo más, amén, para Dios. Quizá ese sea el propósito de estos momentos, estos tiempos difíciles. Y el otro punto es, en estos días muchas personas han dejado que la palabra de Dios les llegue, amén. Si usted pudo ver en los videos que han pasado, militares cantando en la calle, y que cantaban alabanza cristiana, y la gente se asumía ahí de la azotea, ahí de su terraza, ellos se unían escuchando la palabra de Dios, las canciones, y Dios, amén, sin duda, no dudamos de que muchos de ellos van a tomar otra decisión a partir de este tiempo malo. Van a creer más en Dios. No sé si usted escuchó el testimonio que dio el doctor Cruz Emiliano cuando salió del lugar donde estaba en intensivo. Lo entrevistaron y una de las cosas que él dijo fue que de ahora en adelante, si tengo la oportunidad, voy a hacer algo más para Dios.
quizá en su creencia, quizá en una iglesia católica, pero él dice que él va a sacar tiempo, va a hacer algo más para Dios. Y ese es el propósito, quizá es el propósito de esta enfermedad, de esa pandemia que anda, de ese virus. Quizá es Dios llamándole la atención a esta persona a acercarse más a Él. Después de estos tiempos nosotros vamos a tener mucho trabajo de evangelismo, vamos a meterle más tiempo, amén, a la cosa de Dios. Y yo sé que Dios va a hacer algo grande, amén. En nuestras iglesias vamos a tener impacto, amén, alrededor, porque personas yo creo que se van a unir más en la cosa de Dios. Y Dios prometió, amén, estar con nosotros hasta los últimos días de nuestra vida, y Él no nos va a fallar, amén. Ahora la clave está en que usted y yo tomemos una actitud, no como esa gente que aún llevándolo por el desierto, dándole comida de las buenas, agua fresca, saliendo, amén, recién salida de la roca, se quejaban. Amén. Se quejaban. Pero Dios en esta mañana nos está llamando a tener conciencia, amén. Y después de todo eso, ser una persona, amén, agradecida. Después de estos 40 días, después de esta cuarentena, tener más conciencia, amén. Y invertir más tiempo en la obra de Dios, en todo lo que hacemos, las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 119, está un poquito lejos. El Salmo 119, estamos cerca ya, gloria a Dios. Versículo 75, vaya buscándolo. Salmo 19, versículo 75, dice la palabra de Dios: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Dice la palabra de Dios que aún con la aflicción que Dios nos manda, aquí está diciendo el salmista que él conoce que esa aflicción vino conforme a la fidelidad de Dios. Amén. Muchas veces, como decía Pedro, hay muchas enfermedades que no vienen para matar, sino para que reconozcamos áreas de nuestra vida que están mal y las podamos construir. Amén. Aún en el momento de aflicción, dice la palabra de Dios, que ese salmista conoció que conforme a la fidelidad de Dios, Dios lo afligió para que pudiera tener más conocimiento de lo que él estaba haciendo. Y así como lo hizo con el salmista, yo sé que usted lo va a entender. Él no tiene excepción de persona. Si nosotros tenemos un corazón dispuesto, Él va a estar trabajar con nosotros. Y también al final nosotros vamos a entender que conforme a su fidelidad fue que nos afligió, nos golpeó o nos llevó al lugar donde nos llevó, para que nosotros podamos reaccionar, amén, y saber que algo nos estaba faltando, amén. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2, Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Estamos aquí. En Apocalipsis 2, versículo 10 dice de esa manera: no temáis en nada lo que vas a pasar, a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis
tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. En esta ocasión, no solamente por 10 días, nos ha echado yo creo que ya por un mes y pico. 2 meses. Pero dice la palabra de Dios que aún así no tenga miedo. No tenga miedo, amén. Dice porque fiel hasta la muerte, ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, amén. Ahora usted diría, como muchos han luchado, amén, por un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 5 años, y al final salen de la iglesia porque ya no aguantan, no pueden, no resisten más. La palabra de Dios dice que debemos ser fieles hasta la muerte, amén. Hasta el momento de morir. Y así ganaremos la corona de la vida. Que no se compara, amén, con la vida que estamos viviendo aquí en esta tierra. En aquel día, quizá usted no se recordará de nada de eso. Dice la palabra de Dios que las lágrimas van a ser secas de los ojos de aquellos que lloraban. Dios se va a llevar todo sufrimiento, pero para eso necesitamos ser fiel aquí en la tierra. En los servicios, no importa en los momentos calurosos que estamos pasando, amén, ser fiel hasta la muerte. Dice, Dios es fiel, pero ¿qué de nosotros? Amén. Sabemos que la fidelidad de Dios no cambia, porque usted y yo pensemos de una manera, no. Dice la palabra que todos los que están a su alrededor son personas fieles, ángeles fieles, 24 ancianos, amén, que no se mueven de ahí, prestando el servicio de día y de noche, fielmente. Pero ¿qué hay de nosotros, amén? Nosotros muchas veces exigimos fidelidad. No, Dios no ha dejado. Antes de ayer sí estaba conmigo porque me fue bien, pero hoy creo que no está. Pero ¿qué hay de nosotros, amén? Cuando Él nos exige, cuando Él pida y nos exige fidelidad, ¿qué hacemos nosotros? Ser fiel hasta la muerte. Y yo le daré la corona de la vida. Amén. Mateo 15:21 dice así. Mateo 15, versículo 21. En Mateo 15:21 dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí unas mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Que mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondía palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le dijeron, diciendo: despídala, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a la oveja perdida de la casa de Israel. Amén. Sabemos que la palabra de Dios nos enseña. Hay religiones y hay sectas que enseñan que hay muchas de las promesas que están en la Biblia son para la persona de Israel. E incluso hay unos que dicen que ya lo que van a ser salvos para ir al cielo ya están escritos. Pero dice la palabra de Dios que esa mujer estaba llamando a Jesús, dando voces, diciéndole a Jesús
ten misericordia de mí, porque mi hija está gravemente enferma. Jesús le dijo que Él no fue enviado para ella, pero la fe de esa mujer movió a Jesús a hacerle milagro primero que los mismos discípulos que estaban alrededor de Jesús. Amén. Ahora, ¿qué hizo? ¿Qué llamó la atención de Jesús de esa mujer? Era la voz continua. Amén. Cuando los discípulos empujaban a esa mujer, al igual que aquella que estaba enferma del flujo de sangre, ella no se detuvo. Amén. La enfermedad o el momento difícil a nosotros no nos puede detener. Amén. Si nosotros somos fieles y pensamos llegar hasta el final con esto, dice la palabra de Dios que el que llega hasta el final, ese alcanzará la corona de vida. Amén. Ahí donde tú estás, inclines tu rostro. Estamos cerrando ya. Si usted, amén, se pone a pensar